Nuevamente les pido disculpas por la clase de hoy. Entonces estábamos hablando del diodo, contenidos, varias cosas. Hablamos de la física de semiconductores y esto aquí lo ven en materiales eléctricos y lo ven un poco en electrónica y no se ve más. Y es útil para saber cómo va a funcionar algún dispositivo. Eh, a ver, esto es importante. Esto del diagrama de bandas de energía, donde aparece la banda de conducción, la banda de valencia y este bandgap entre medio. Y cuando este bandgap es lo suficientemente chico, de repente algunos de estos electrones tienen suficiente energía para saltar a la banda de conducción, pueden conducir y dejan un hueco abajo y ese hueco también puede conducir. ¿De acuerdo? Hablamos de estas ecuaciones que son un poco áridas, uno la verdad es que no las entiende mucho, uno mira esto y dice, chuta, ¿qué significa esto? Bueno, esto significa que si yo aumento la temperatura, aumenta mucho el número de portadores intrínsecos, en silicio intrínseco. Y esto se eleva según el cuadrado. Luego tengo diferentes tipos de semiconductores, materiales tipo N y materiales tipo P. En un material tipo N yo tengo un exceso de electrones porque añadí em, algún tipo de impureza que deja electrones en la banda de conducción. La típica pregunta aquí es, pucha, si es que yo pongo un elemento de impureza que me deje un exceso de electrones, ¿esto significa que este material está cargado negativamente? Y la respuesta inmediata es, no, eso no está cargado negativamente, porque los átomos no son iones. Entonces se agrega un electrón y hay una carga latente positiva en alguna parte. Si este ion se mueve, obviamente en una parte voy a tener más carga negativa y en esta parte de aquí voy a tener más carga positiva. Pero como un todo es neutro. También hay materiales tipo P donde aparece un hueco. Nuevamente la carga neta es cero. Esta ecuación es importante. El producto de las concentraciones de electrones y huecos es constante y es NI cuadrado. Entonces, si yo artificialmente agrego más electrones, el número de huecos baja. Si yo artificialmente agrego más huecos, dado que NI cuadrado es constante, el número de electrones baja. Vimos que hay dos tipos de corrientes en semiconductores. Las corrientes de difusión que ocurren cuando hay un gradiente. Imagínense un refalín. Este refalín hace que las cargas se muevan para un lado y eso produce corriente. Existen otras corrientes que son producidas por un campo eléctrico. Cuando una carga móvil se ve sometida a un campo eléctrico, esa carga móvil se mueve. Y si bien no se mueve en línea recta y va chocando y van pasando un montón de cosas, esa carga móvil eventualmente se mueve. Se mueve en promedio una cantidad que nos hace eh, pensar en corrientes de este estilo. Entonces aquí hay movilidad y aquí hay campo eléctrico. Y una pregunta típica que surge aquí es, pucha, a ver, yo, si yo, a ver, un campo eléctrico, si yo tengo una partícula y la someto a un campo eléctrico y esa partícula está cargada, el campo eléctrico actúa sobre la partícula produciendo ¿qué cosa? Una fuerza, muy bien. Si la fuerza es constante, entonces la aceleración es constante. Y si la aceleración es constante, entonces la velocidad cambia. Sin embargo, aquí yo tengo que la velocidad es algo así como mu por e, constante. O sea, esta cosa me dice velocidad igual constante, mientras que esta otra idea me dice que la aceleración es constante. ¿Quién tendrá razón? En este caso, los dos tienen razón. Una partícula en el vacío, sin ningún tipo de otras partículas con que chocar, sometida a un campo eléctrico externo, va a acelerar de manera constante. En una estructura cristalina de semiconductor, esta partícula no va a pasar mucho tiempo, desde que empezó a acelerar hasta que choque. Y va a chocar un montón de veces. Entonces, en promedio lo que ocurre es que la velocidad es proporcional al campo.
contraintuitivo respecto de una partícula en el vacío. ¿Clarísimo? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué unidades tiene esto? Centímetros cuadrados partido por voltaje segundo. Centímetro, eso es movilidad. Está en centímetro cuadrado partido por voltaje segundo. ¿Y qué es campo eléctrico? Es voltaje partido ¿por qué cosa? Por distancia, ¿o no? Ajá, eso me da velocidad, efectivamente. ¿Ok? Ah, y velocidad de partícula multiplicada por el número de partículas o la concentración multiplicada por la carga, eso me da corriente. En este caso es densidad de corriente. Ok, vimos esta relación de Einstein y vimos que esta relación entre constante de difusión y movilidad, en el caso de un material tipo N y un material tipo P, es igual a kT partido por Q, donde kT partido por Q le llamamos voltaje térmico y es un voltaje que vamos a ver muy seguido en electrónica. Es bueno aprenderse que el voltaje térmico, que es una constante, a temperatura ambiente es más o menos 25 milivolts. Entonces es constante a temperatura constante. Diodo, ya vimos algo de esto. Sí vimos algo de esto. Em, Esto de rectificar corriente es algo que no está puesto aquí con mucho detalle, ¿eh? Pero en la práctica se trató de rectificar corriente y hubo gente que experimentó con diferentes tejidos y con diferentes tipos de materiales para ver qué materiales podían rectificar corriente, qué materiales tenían una relación no lineal en la curva en la curva de carga. Hubo gente que hasta experimentó con tejido cerebral humano y que resultaba ser bastante bueno para rectificar. Ya, eso es raro, pero es verdad. Una vez más, diodo de unión. Entonces habíamos visto la ecuación del diodo y habíamos visto esta relación entre la corriente del diodo y el voltaje del diodo. Este es el símbolo del diodo, ánodo, cátodo. Vemos que tiene este símbolo como una flecha. La flecha indica la dirección de la corriente. Y vemos que el diodo tiene un voltaje a partir del cual comienza a conducir. Y antes de ese voltaje no conduce mucho. Entonces tiene una resistencia grande, luego una resistencia muy chica. Y esto es en polarización directa. Polarización directa, que también se le llama forward bias. Y luego tenemos polarización inversa, o inverse bias, en que el diodo conduce muy poquito, una corriente muy chica. Esta corriente es del orden de nanoamperes, hasta que llega a este voltaje, que se le llama voltaje Z. Z puede ser por Zener, después vamos a ver lo que es, y K puede ser por rodilla en inglés, knee, porque esto es como la rodilla de una persona. Entonces, es el voltaje de rodilla o voltaje de ruptura. También se le llama breakdown en inglés. Entonces, a partir de ese voltaje de ruptura, el diodo comienza a conducir nuevamente. Pero ese voltaje de ruptura tiende a ser mucho mayor en valor absoluto que 0,7 volts. Generalmente, en algunos casos es menor. Pero lo típico es que este sea de algunos cientos de volts, mientras que este sea de 0,7 volts. ¿Sí? Eso lo decide el material. El material, sí, cómo está hecho el diodo. Sí. Entonces, ¿qué es el diodo? Un diodo de unión es una unión PN, es una unión entre un material tipo P y un material tipo N. Antes de seguir, les comento, la forma en que esto se hace no es que uno agarre un material tipo P, un material tipo N y los junta muy fuerte. Eso no es. Lo que se hace es agarrar un material, por ejemplo, tipo P, y difundir sobre este material tipo P
eh, átomos donantes de electrones, que convierten en alguna región cercana a la superficie algo que es tipo P a tipo N, crean un exceso de electrones. Entonces aparece una unión entre un material tipo P y un material tipo N. Insisto, esa unión tiende a ser gradual, no es una unión así como está mostrada aquí. No es que justo aquí termina y aquí parte el otro, no. Pero para todos los efectos prácticos en el curso vamos a asumir que esa unión es bastante abrupta. Se logra mediante la creación de regiones tipo P y N adyacentes en un cristal semiconductor. No es la única interacción en semiconductores. Existe el contacto óhmico, por ejemplo, o contacto en un punto. ¿Cómo son esas? El contacto óhmico ocurre cuando, y esto probablemente no lo vuelva a decir, pero igual es bueno saber que existe, porque es útil en otros cursos. Si tenemos material tipo N y luego tenemos aquí un cable, y aquí tenemos un material tipo N que está muy dopado, eso significa que está muy dopado, el más significa que está muy dopado, entonces aquí tenemos un contacto óhmico, lo cual significa que la corriente puede pasar hacia allá y puede pasar hacia el otro lado. Y esto se comporta como una resistencia pequeña. De la misma forma, si tenemos un material tipo P y hacemos una difusión de tipo P+, luego de aquí conectamos un cable, esto también produce un contacto óhmico, donde no hay diodo de por medio. En cambio, entonces estos son contactos óhmicos. En cambio, si tenemos un material tipo N o un material tipo P y le conectamos un cable, aparece un diodo. Pero no un diodo de unión, eso es un diodo de punto de contacto o diodo Schottky. Y después vamos a hablar de eso en algún momento. Pero ahora vamos a centrarnos en el diodo de unión que ocurre cuando uno tiene la unión entre material tipo P y material tipo N. Entonces hay que preocuparse de que aquí haya una unión óhmica, que aquí haya una unión óhmica, y nos vamos a olvidar de eso por ahora. Vamos a asumir que todo esto funciona perfecto, que este contacto entre el metal y el silicio es una unión óhmica, que eso no es un diodo de punto de contacto. Lo mismo aquí. Vamos a suponer que eso funciona perfecto. La unión PN es súper importante en electrónica porque existen uniones PN en todos los transistores, además de los diodos. ¿Hay preguntas? ¿Por qué la configuración es estable si deberían cambiar los electrones de un lado o sea los vuelve por otro? Hasta un cierto punto. Muy buena pregunta. Vamos a ver qué pasa. Vamos a verlo en la lámina siguiente. Entonces la unión PN es súper importante. Entonces ahora vamos a estudiar unión PN y la principal característica de la unión PN es que rectifica, pero tiene otras características también que vamos a estudiar. Entonces, ¿qué pasa en equilibrio térmico? Y con esto espero responder tu pregunta. En equilibrio térmico, yo en la parte N tengo un exceso de electrones, ¿sí? Está lleno de electrones. En la parte P tengo un exceso de huecos. Entonces, cerca de la unión, este electrón vio un hueco y adivinen qué pasó. Cayó en el hueco, entonces anuló el hueco. Y este otro electrón vio un hueco ahí, cayó en el hueco y lo anuló. Se anularon mutuamente. Aquí había un electrón que podía mover carga eléctrica. Aquí había un hueco que podía mover carga eléctrica. Ambos podían producir corriente, pero este electrón vio este hueco, cayó en el hueco y se anularon mutuamente. Luego este electrón vio este hueco y se anularon mutuamente. Y así ocurrió en toda la región cercana a la unión. ¿De acuerdo? Los electrones taparon los huecos, anularon la posibilidad de portar corriente. Entonces, desaparecieron los portadores de carga en torno a la unión. Los portadores de carga en torno a la unión desaparecieron. La unión se vio agotada de portadores de carga o depletada de portadores de carga. Por lo tanto, apareció una región de agotamiento o región de depleción o región de carga espacial.
Todos esos nombres tiene. Yo le llamo región de agotamiento. Entonces la región de agotamiento es la región en torno a la unión donde los electrones de un lado saltaron y llenaron los huecos del otro lado. Ya. Antes vimos que este material tipo N tenía carga positiva, negativa o neutra. Neutra, ¿cierto? Este material tipo P tenía carga neutra también. Bueno, si saltaron electrones desde la región tipo N a la región tipo P, ¿qué carga quedó aquí? Aquí quedó carga positiva, carga fija que no se puede mover, porque está en los núcleos de los átomos. Y aquí, si saltaron electrones a una región que era naturalmente neutra, apareció una carga negativa. Entonces aparece algo aquí, aparecen cargas positivas en un lado, en la región tipo N aparecen cargas positivas, y en la región tipo P aparecen cargas negativas. Cuando tenemos cargas positivas cerca de cargas negativas y esas cargas no se mueven, ¿qué tenemos entre medio? No, porque no hay corriente, no hay portadores de carga, no puede haber portadores. Puede haber todas esas cosas. Podría haber corriente si es que cayera o de alguna forma teleportáramos un electrón aquí, se movería. Ese electrón se movería y produciría corriente. Ah, pero también hay efectos a través de los cuales se producen electrones, que habíamos llamado que eran, uno era recombinación, que era cuando se anulan, ¿cierto? Aquí se recombinaron, pero existe el procedimiento inverso, que es generada. ¿Ah? Térmica, sí. ¿Cómo era? Ionización térmica, ya, no era ionización. Perfecto, entonces, si es que hay ionización térmica y aparece un electrón y aparece un hueco aquí, el electrón se va a mover hacia allá, el hueco se va a mover hacia allá y va a haber una corriente en esa dirección. Y esa corriente es de desplazamiento, porque depende de un campo eléctrico. Esa creo que se llama I sub S. ¿De acuerdo? Va a aparecer eso, pero va a ser una corriente chiquitita, que se va a mover de repente. Entonces, ya, lo típico es que aparezca entonces un campo eléctrico y que ese campo eléctrico pueda barrer electrones y huecos que aparecen en la unión. Entonces, en equilibrio térmico, los huecos se difunden a la izquierda. Aquí, ojo, estas dos están al revés. Aquí tenemos el P a la izquierda y el N a la derecha. Aquí está el N a la izquierda y el P a la derecha. Entonces los huecos se difunden a la izquierda, hay una corriente de difusión a la izquierda, los electrones se difunden a la derecha y una corriente de difusión a la izquierda de nuevo. Ah, es que los electrones tienen la carga inversa, entonces cuando un electrón se mueve a la derecha, la corriente equivalente va hacia la izquierda. Entonces hay una corriente de difusión que va hacia la izquierda, I sub D. Ambos dejan carga latente, esa carga latente produce una barrera de potencial y produce un campo eléctrico. Vamos a ver estos diagramas de bandas de energía, que no los voy a preguntar en ninguna prueba, pero se los voy a comentar para que sepan que existen. Diagrama de bandas de energía es un diagrama que tiene en el eje X distancia y tiene en el eje Y energía. Entonces, aquí en esta parte tenemos E sub C, que es la energía de la banda de conducción en el material tipo N. E sub B, la energía de la banda de valencia en el material tipo N. Y tenemos este otro, que es E sub F. E sub F es el nivel Fermi. ¿Saben lo que es el nivel Fermi o no? ¿Qué es? Que tiene probabilidad de estar ocupado en un 50%. Entonces aquí el nivel Fermi está muy cerca de la banda de conducción, por lo tanto la banda de conducción está llena de electrones libres. Aquí en cambio el nivel Fermi está cerca de la banda de valencia, entonces hay huecos. Y el nivel Fermi se mantiene igual en todo el material. En equilibrio térmico el nivel Fermi está igual en todo el material. Entonces cuando eso ocurre, se produce esta barrera de potencial. Esta de aquí es la barrera de potencial, que hace que a los electrones, que parecen bolitas en un refalín, les cueste saltar. Y si yo pongo un electrón aquí, debido a ionización térmica, ese electrón
naturalmente va a caer en esa dirección. De la misma forma, los huecos parecen burbujas en Coca-Cola. A mí me lo enseñaron como en cerveza, pero eran estudios de posgrado. Ustedes son de pregrado, así que voy a hablar de Coca-Cola. Entonces tengo burbujas en la Coca-Cola y si esta burbuja se encuentra aquí, la burbuja va a tender a subir. Entonces los huecos se mueven hacia allá, los electrones se mueven hacia acá. Entonces el electrón no puede saltar hacia allá, por lo tanto no puede haber corriente en esa dirección. El electrón solo puede caer hacia allá, entonces solo puede haber corriente en la dirección en la que, contraria a la que caen los electrones, o en la dirección en la que se mueven los huecos. Diagrama de bandas de energía. No vamos a hablar mucho más de esto, ¿eh? Bueno, pero ahí se produce esta barrera de potencial. Esa barrera de potencial debido a las cargas latentes. Entonces, en equilibrio térmico, el campo eléctrico genera corrientes de desplazamiento de portadores minoritarios. Eso es lo que hablé aquí. Hay una corriente de desplazamiento que tiende a desplazar portadores minoritarios. Si es que aparece un hueco aquí, se va a mover para allá. Si aparece un electrón aquí, se va a mover para el otro lado. Los huecos generados térmicamente en la región N y los electrones libres generados térmicamente en la región P se ven barridos por este campo eléctrico que apareció. En el circuito abierto no hay corriente externa, imposible. O sea, si yo miro aquí, no puede haber corriente. Entonces, de alguna forma, las corrientes de desplazamiento se están cancelando con las corrientes de difusión. Las corrientes de desplazamiento van en este diagrama hacia allá, las corrientes de difusión van hacia el otro lado y se cancelan mutuamente y no hay corriente. Entonces se están moviendo todos los electrones y huecos, están moviéndose, pero en promedio no hay corriente. Si una crece, hace que la otra crezca y se cancelen. Entonces se cancelan mutuamente y aparece esta barrera de voltaje que en otras láminas le llamamos V sub VI por built-in voltage o voltaje puesto ahí, construido en la unión, no sé. Entonces, en equilibrio térmico, esto es lo que ocurre. Déjenme ver si tengo ecuaciones que agregar. Creo que no. No, no tengo ecuaciones aquí. Entonces este es el diagrama de bandas de energía y esa es más o menos la idea. Un electrón aquí no puede subir a menos que lleve suficiente energía. Si no lleva suficiente energía, el electrón se devuelve. Este electrón sí lleva harta energía y puede pasar. Y al revés, electrones de aquí pueden pasar hacia el otro lado. Lo mismo con los huecos. Huecos con poca energía se devuelven. Huecos con mucha energía pueden pasar al otro lado. Y huecos de este lado pueden saltar al otro sin problema, porque están empujados. Entonces, aquí aparecen algunas ecuaciones. Estos de aquí son energías. Energías. Entonces aparece un voltaje que tiene que ver con... No, perdón, estos no son energías. Estos son... ¿Qué son? Campos eléctricos, sí. Campos eléctricos. Ah, pero es como parecido. Energía y campo eléctrico es como parecido. Porque los diagramas de bandas de energía, lo que uno grafica es como energía, pero es como campo eléctrico también. ¿Ah? Uno grafica energía, pero el campo finalmente aparece, y campo es, no, son energías, sí, toda la razón, estos son energías, sí. Los campos eléctricos, ¿cómo se ven aquí? Se ven como la diferencia de voltaje que está relacionado con la energía. Esta energía está en electrón volt al final. Entonces estas sí son energía. En electrón volt, y diferencias de voltaje partido por diferencias de distancia son como campo eléctrico, ¿no? Entonces, ¿cómo yo veo campo eléctrico en estos diagramas de bandas de energía? Las pendientes, la derivada aquí. Ah, perfecto. Entonces la derivada es campo eléctrico, sí. La derivada de esto es campo eléctrico. Y los campos eléctricos son los que barren electrones para un lado, huecos para el otro. Muy bien. Entonces campo eléctrico dobla las bandas de energía. Ahora vemos voltaje integral de la unión, que es el V sub VI que vimos recién. Al doblarse las bandas de energía se produce una diferencia de energía potencial V sub VI en la unión o juntura
llamado voltaje barrera o built-in voltage. Q por BI, BI es más pequeño que E sub G. E sub G es esta diferencia. Entonces, como es más pequeño, no alcanza a hacer que estas dos se alineen, no alcanza a hacer que se alineen totalmente. Es posible demostrar esta ecuación, no lo vamos a hacer, yo no sabría hacerlo ahora, así que no lo vamos a hacer. Aparece este término KT partido por Q, que era VT, voltaje térmico, 25 milivolts por logaritmo natural de N sub D, ¿qué será? Concentración de donantes de la región tipo N. N sub A, concentración de aceptores en la región tipo P, y NI cuadrado, concentración intrínseca al cuadrado que depende de temperatura al cubo. Perfecto, entonces el voltaje integral de la unión depende de la temperatura aquí, depende de la temperatura aquí, y logaritmo de algo, típicamente lo que va en el argumento del logaritmo suele ser adimensional. Concentración por concentración, partido por concentración al cuadrado es adimensional. Perfecto, súper bien. En el silicio típicamente esto es entre 0,6 y 0,8 volts, en germanio es más bajo. El diodo, ojo, no es una batería, no es que yo de aquí pueda tener un voltaje y conectarme a ese voltaje y sacarlo, porque en algún momento, si es que yo me conecto externamente, voy a probablemente aumentar esta región de agotamiento y de ahí ya no van a pasar más electrones. Entonces puede que yo logre tener un voltaje durante un instante de tiempo muy pequeño y luego de que eso se agota, se acabó el voltaje. Entonces no es que yo pueda sacar energía de ahí, a menos que le inyecte energía de alguna forma. Por ejemplo, en la celda solar yo le mantengo la inyección de energía a través de luz. Y si le sigo inyectando luz, esto puede seguir generando voltaje. En la celda solar sí yo puedo medir ese voltaje. Pero en un diodo típicamente yo conecto el multímetro y al conectar el multímetro la carga desaparece y ya no hay voltaje. Bueno, la región de agotamiento tiene un cierto ancho y ese ancho se rige según unas ecuaciones muy sencillas que vamos a ver ahora. A ver, ¿cuál es la idea? Suponiendo que la región de agotamiento sea abrupta, o sea que no sea algo gradual, supongamos que esta región N está súper dopada, entonces tiene una gran concentración de electrones. Entonces, para llenar los huecos de esta región P, que está levemente dopada, yo necesito que los electrones tapen los huecos. Pero basta con que los electrones de una pequeña región de aquí, ya que esto está muy dopado, salten y tapen los huecos de una gran región allá. Entonces ahí aparece al tiro una relación. Digamos que mientras mayor es la concentración en una región, menor es el ancho de la región de agotamiento. Y eso está expresado en esta ecuación. La región de agotamiento en la zona N, partido por la región de agotamiento, el ancho de la región de agotamiento en la zona P, es igual a la relación entre la concentración de aceptores en la zona P, partido por la concentración de donantes en la zona N. O dicho de otra forma, si uno cancela estos dos de aquí, XP, y las áreas también, por NA es XN por ND. O sea, mayor concentración, más angosta la zona de agotamiento. Menor concentración, más ancha la región de agotamiento. Y bueno, está esta ecuación, que es para la región de agotamiento completa, que sería todo esto que está aquí. Dep es por depletion, o agotamiento en inglés. Y eso tiene esta ecuación, 2 por epsilon S. ¿Qué será epsilon? Permitividad, o más bien, sí es permitividad. Partido por Q, ¿qué es Q? Carga, por 1 partido por NA más 1 partido por ND. ¿Qué era eso? Esas son las concentraciones. Por VO. ¿Y qué será VO? VBI, perfecto. Entonces VBI también va en esa ecuación. Chuta, ecuaciones anidadas, ecuaciones que tienen, se ve feo. Pero estas las pueden anotar. Yo estas no me las sé todas, me sé algunas nomás. Entonces todo aquí va allá. Si epsilon S es 11.7 por epsilon 0, o sea, esta es permitividad relativa,
o constante del dieléctrico, entonces tenemos que esto resulta ser para valores típicos de Na y Nd a temperatura ambiente entre 100 nanómetros y 1 micrómetro, más o menos, para que tengan una idea de qué órdenes de magnitud estamos hablando. Ok, polarización inversa. ¿Cuál era esa? La habíamos visto antes. Ah, aquí, polarización inversa, cuando no puede circular corriente. Entonces la polarización inversa es cuando no circula corriente. Entonces en polarización inversa, ¿qué es lo que ocurre? Yo al aplicar polarización inversa aquí, lo que estoy haciendo es aumentarle la distancia entre estas dos, entre estas dos energías. O sea, estoy curvando más las curvas, antes había un cierto potencial aquí, un V sub VI, ahora estoy aumentando esa diferencia en V, que es el voltaje externo que apliqué. Entonces el circuito aquí sería un diodo, y yo apliqué un voltaje externo, positivo aquí y negativo aquí. Entonces, yo quiero que circule corriente en esa dirección, pero no puede circular. ¿Por qué? Porque al aplicar un voltaje externo, ocurre que la región de agotamiento crece. Esto de aquí era VI, y este es el voltaje externo que estoy aplicando. Entonces, al aplicar voltaje externo, la región de agotamiento crece. Y si la región de agotamiento, que es donde no hay portadores de carga, crece, a los portadores les cuesta más o menos saltar de un lado para otro. Les cuesta más, por lo tanto la corriente va a ser aún menos probable. Entonces ahí no hay corriente y aparece algo que es un C. ¿Qué será C? Capacitancia, que tiene que ver con lo que tú habías dicho antes. Si hasta aquí hay portadores y hasta aquí hay portadores, esto se parece un poco a una capacitancia. Y esa capacitancia, tiene que ver con... ¿Cómo se calcula la capacitancia de placas paralelas? Es un epsilon multiplicado por el área dividida por el ancho, el ancho de separación. SD sería como el W. Perfecto. Y el área, bueno, el área... ahí está el área, perfecto. Ahí está el área del... ¿Estamos sin pila? Ahí está el área, perfecto. Ahí está la separación, o sea, esto está dividido por eso, muy bien. Y luego, ¿qué nos falta? Nada, el epsilon ya está metido en alguna parte por aquí. Porque al multiplicar por epsilon y dividir por raíz de epsilon me queda un raíz de epsilon arriba. Súper bien. O sea, tiene todo el sentido, esta ecuación es tal cual. Muy bien. Y si yo aumento el voltaje inverso, ¿qué le pasa a la capacitancia? Las placas paralelas se empiezan a alejar, entonces la capacitancia, si yo separo las placas paralelas, la capacitancia aumenta o disminuye. Disminuye, están más alejadas, entonces disminuye, perfecto. Entonces al aumentar el voltaje inverso, la capacitancia disminuye. Este se llama C sub J0, y C sub J, que es la capacitancia que yo veo, es este parámetro CJ0 partido por algo. 1 más VR partido por VO, donde VO es VI, y VR es el voltaje inverso que yo le estoy aplicando. Entonces cuando le aplico un voltaje inverso igual a VI, esto es como CJ medio, más o menos, o algo así, dependiendo de M, ¿cierto? Perfecto. Bueno, estos son gráficos de voltaje inverso versus carga. Ya. Región de ruptura. ¿Qué pasa si yo le sigo aplicando voltaje inverso, pero le aplico demasiado voltaje inverso? Le aplico tanto voltaje inverso que el campo eléctrico aumenta mucho, porque la pendiente aumenta mucho, pendiente, campo eléctrico, muy bien. Y si el campo eléctrico aumenta mucho, entonces cada electrón que aparece aquí por alguna razón se va a ver acelerado mucho antes de chocar. Acelera tanto que al chocar crea un par electrón hueco, que a su vez acelera rápidamente y al chocar crean otro par electrón hueco. Se produce una especie de reacción en cadena que hace que en vez de que no pase nada, pasa mucha corriente. Y eso de ahí
Está en esta parte del gráfico. O sea, si yo aumento mucho el campo eléctrico, voy a tener esto que se llama ruptura del diodo. Y ruptura suena como a que eché a perder algo, pero la ruptura del diodo no echa a perder el diodo, ¿de acuerdo? La ruptura del diodo solamente hace que el diodo deje pasar corriente, pero no se rompe. Si es que yo no excedo límites de calor, el diodo va a seguir funcionando perfectamente. Profe, ¿Sí? me agarró un diodo, Ujú. pero era como transparente, uno como que podía ver para adentro. Un N4148 o alguno de esos. Parece. Son de señal. Y lo conecté al revés ¿Ya? y se empezó a calentar y cada cierto tiempo como que aparecía una chispa dentro del diodo. ¿Qué significa Que eso? se calentó. No, tienes que haberlo conectado al derecho para que se caliente. No sé. No me Sí, acuerdo que era tienes que haberlo conectado al derecho, porque al revés, si la corriente es cero, la potencia es cero. Entonces tienes que haberlo puesto al derecho. Y al derecho pasa corriente, pasa voltaje, por lo tanto hay potencia. La chispa no sé, honestamente no lo sé. Pero ahí estaba trabajando en esta región, donde V por I es grande. Ok, entonces ocurre este fenómeno que se parece un poco a una avalancha porque es como una bola de nieve que va creciendo, ¿cierto? Entonces a esto se le llama avalancha. Es un efecto avalancha en la unión PN, debido a un campo eléctrico muy grande. Entonces, esa ruptura por avalancha. Existen dos procesos para la ruptura. Uno es avalancha y otro es Zener. Zener ocurre generalmente a un voltaje más bajo que la avalancha. La avalancha ocurre a voltajes muy altos. Zener está hecho por el material típicamente, está diseñado para que tenga un voltaje de ruptura bajo, y eso se llaman diodos Zener. Después vamos a hablar de diodos Zener. ¿Alguien ha trabajado con diodos Zener alguna vez? ¿Sí? Ya. Efecto túnel. Bueno, ¿cuál es el efecto túnel que hace que un diodo Zener funcione? ¿Conocen el efecto túnel o no? ¿De qué se trata? De que los electrones pueden atravesar una barrera de potencial a pesar de no tener como la energía. Claro, no tienen la energía para pasar, sin embargo, estos dos están tan cerca y el electrón al final es una nube, no es que el electrón esté ubicado aquí. Entonces es como una nube y parte de esta nube puede estar al otro lado. Entonces de repente, ¡pum!, aparece al otro lado, como que se teletransporta, ¿sí?, por decir, ¿cierto? Bueno, es curioso, pero el efecto túnel eh, que permite este efecto, esta aparición de diodos Zener, porque estas dos, digamos que esto es tan chico que un electrón aquí y un hueco allá, puede saltar allá y tapar el hueco. Entonces ahí hubo corriente, ¿se fijan? Eso es efecto túnel. Al pasar el electrón hacia allá y recombinarse, hubo corriente. Porque puede venir de nuevo otro electrón, hacer lo mismo y hay corriente. Cuando eso ocurre, tenemos corriente y uno podría regular la corriente de alguna forma. Hay varios grupos de personas trabajando actualmente en transistores de efecto túnel o TIFETs, transistores de efecto de campo que funcionan por efecto túnel. Uno de estos grupos está en Notre Dame, en la Universidad de Notre Dame. Algunos de ustedes dieron la charla la semana pasada, sí, de un profesor de Notre Dame. Y tengo un alumno de doctorado que va a estar trabajando con transistores de efecto túnel muy pronto, cuando se vaya a Notre Dame. Un tema muy interesante. Son cosas que todavía no se enseñan en cursos de pregrado, pero esto es una pincelada para que sepan que existen. Hay transistores de efecto túnel. Lo difícil es fabricarlo, entonces han fabricado súper poco, pero prometen bastante. Ok, polarización directa. Entonces, si en polarización inversa yo exacerbo esta diferencia potencial, en polarización directa la disminuyo. Entonces, cuando aplico un voltaje directo, ese voltaje directo se resta del voltaje de la unión, del voltaje built-in. Y al restarlo, esta barrera de potencial se achica y por lo tanto más electrones pueden pasar a cualquier lado y más huecos pueden pasar. Por lo tanto puede haber más corriente. El voltaje externo se resta de dBi, decrece el ancho de la región de agotamiento, la barrera de potencial decrece
La fuente externa inyecta huecos en la región P y electrones en la región N, y ambos portadores cruzan y por lo tanto crean corriente de difusión. ¿Ok? Después vamos a verlo con ecuaciones. Antes de eso quiero comentar algo que no dije aquí. Y tiene que ver con que esta es una especie de capacitancia que depende del voltaje, ¿cierto? Es una capacitancia dependiente de un voltaje. Entonces yo podría regular la capacitancia ajustando el voltaje. Hay circuitos que sintonizan, por ejemplo, una señal de radio utilizando una capacitancia. Entonces uno tiene que buscar la radio que uno quiere sintonizar variando una capacitancia. ¿Saben a qué me refiero, no? La radio, FM, qué sé yo, uno varía una capacitancia. Bueno, existen circuitos que ahora son muy comunes, que están en todas partes, que lo que hacen es variar la capacitancia de un diodo polarizado de manera inversa, con un voltaje. Ese voltaje viene de un DAC, por ejemplo, un conversor digital análogo. Entonces, digitalmente es posible variar la capacitancia y sintonizar diferentes radios. Esa es la forma en que funciona un sintonizador de radio digital. Y lo mismo en las teles. Estos de aquí se llaman varicaps o capacitores que tienen capacitancia variable y que están diseñados para que uno los opere de esta forma. También se usan en osciladores, se usan en... O sea, si uno pone un varicap en un oscilador, uno puede variar la frecuencia de oscilación, por ejemplo. Ya, ahora sí, vamos con estas ecuaciones. Estas ecuaciones son un poco raras y esta parte de aquí requiere de alguna forma un acto de fe. Yo tengo que mirar mis apuntes aquí. Esta es la derivación de la curva. O sea, de esta lámina nosotros vamos a entender por qué esta curva cumple con esta ecuación. Y parte de esto, si hay magia en alguna parte de este curso, está en esta lámina, porque no sabemos todo lo que necesitamos saber para calcular esta curva. ¿De acuerdo? La voy a exponer porque es importante que lo haga, pero no me interesa que sepan de dónde viene, porque esto no es un curso de dispositivos, este es un curso de circuitos electrónicos. Por lo tanto, me da lo mismo si no saben de dónde viene. Lo que me importa es que sepan el resultado. Yo no me lo sé, yo no sé de dónde viene, yo me sé el resultado, entonces sería muy Barça si estuviera preguntándole algo que yo no sé. O sea, digamos que si estudio un poco puedo entenderlo, pero no es algo que yo maneje, no es algo que yo resuelva antes del desayuno. Mientras que los circuitos, eso sí es otra cosa que yo resuelvo antes del desayuno. Entonces, bueno, Jn, ¿qué era J? Densidad de corriente, va a ser Q por Dn, constante de difusividad, ¿cierto? A ver, ¿por qué constante de difusividad? Ah, porque aparece aquí como que la concentración crece a medida que uno se va acercando a la región de agotamiento. Y esa concentración crece, y cuando aparece un gradiente de concentración, ahí aparecen corrientes de difusión. Entonces, eso es Q por D sub n por la derivada de la concentración, que va a ser D sub np de x. ¿Y por qué aparece esta concentración? Ya, porque si saltan electrones de aquí hacia allá, de alguna forma, esos electrones se van a recombinar y finalmente, claro, son electrones que se recombinan y al recombinarse, a medida que uno se aleja de la unión, hay menor concentración. Entonces podemos asumir que la concentración decae de n a dx, ¿cierto? Donde n sub p es la concentración de portadores minoritarios, creo que sí, sí está bien. Pues JP tenemos lo mismo para el otro lado, menos Q por dP por la derivada de sub Pn de x a dx. Estos parten de concentraciones bases.
N sub PE y P sub NE, que son las concentraciones base. Esta es la concentración de huecos en la región tipo N. Esta es la región tipo N. Esta es la concentración base de electrones en la región tipo P. Y dado que aquí saltaron electrones, va a haber una concentración mayor al principio y esa se va a ir recombinando hasta que finalmente llegan a la concentración base. Lo mismo al otro lado. Y es ese gradiente el que produce las corrientes de difusión. Y esas son las corrientes del diodo. O sea, si yo sumo estas dos corrientes, llego a la corriente del diodo. Entonces, todo lo que tengo que hacer es sumar estas corrientes. Bueno, yo sé que aquí hay un exceso y yo podría decir de manera súper Barça, flight, no sé qué palabra usar, que esto es una recta. Porque no necesariamente una recta, sino que puede ser cualquier forma, probablemente algún tipo de exponencial, pero yo puedo asumir flightmente que esto es una recta. Entonces lo que tengo que hacer para calcular esa derivada es dividir esta altura por esta distancia. Ah, perfecto, esa distancia que es como una especie de longitud de difusión. Entonces esto es la longitud de difusión de los electrones en material tipo P, y esta es la longitud de difusión de los huecos en el material tipo N. Entonces yo podría, por ejemplo, expresar esto como Jn, esta misma, es Q por dn por, esa diferencia, NPE menos NP en este punto, que se llama omega P, perdón, WP, todo esto dividido por esta distancia, y esta distancia es Ln. De la misma forma, JP va a ser esta misma ecuación menos Q por dP por esta altura partido por esta distancia. Esa altura es P sub n evaluada en menos omega menos Wn menos esta altura partido por esta distancia, LP. Ya. De las estadísticas de Fermi-Dirac sale la ley de la unión que dice que estos valores están definidos y se pueden calcular de la siguiente forma. NP de WP es NPE, valor base, por E a la VD, que es el voltaje directo en el diodo, el voltaje de polarización directo, partido por VT, donde VT era KT partido por Q. También se sabe, misma ecuación, pero para el otro lado, Pn en menos Wn, o sea, Pn evaluado aquí, este valor de aquí, es Pne, que es el valor base, por E a la Vd partido por Vt, donde Vt es KT partido por Q. Luego, si yo sumo estas dos corrientes, llego a la corriente del diodo, entonces voy a reemplazar estos valores allá, en las ecuaciones anteriores, y llego a que J, que va a ser Jn más Jp, va a ser menos Q por constante de difusión N por NPE partido por Ln, más dP por Pne partido por Lp, por lo que resulta de aplicar la ley de la unión, que me dice que esto es E a la Vd partido por Vt menos 1. Y si yo estas densidades de corriente las multiplico por el área del diodo, por el área de la unión, que le voy a llamar A sub J, llego a que I sub D es I sub S por E a la Vd partido por Vt menos 1. Donde I sub S, que es la corriente de saturación, que es del orden de un femtoampere típicamente, 10 a la menos 15 amperes, es A sub J, el área del diodo, o sea, es proporcional al área, por Q, por Ni cuadrado, por dN partido por LNNA, más dP partido por LPND.
Y como dije, esa es del orden de 10 a la menos 15 amperes. Esa es la corriente de saturación que ocurriría típicamente cuando estoy en región inversa. Entonces vamos a una especie de resumen. Entonces, la unión PN, que para efectos prácticos es sinónimo de diodo, ¿cómo se ve cuando hay voltaje externo? Cuando aplico un voltaje de 0 volts externo, no pasa nada, no puede haber corriente. Entonces la corriente es cero, corriente del diodo es cero. Y yo tengo que el voltaje de la unión es kT partido por Q por logaritmo de ND, partido por NI cuadrado. Y tengo además que hay una capacitancia, CJ0, que es C sub J cuando hay 0 volts aplicado. Eso es A por raíz de epsilon S por Q medios por NA paralelo ND. ¿Cómo puedo poner en paralelo dos concentraciones? Bueno, yo uso la operación paralelo como el producto partido por la suma. Entonces este es el producto partido por la suma por 1 partido por VBI. Si aplico un voltaje positivo, la región de agotamiento se achica. Yo tengo que C sub J va a ser aproximadamente igual a 2CJ0, eso lo vamos a ver más adelante. O sea, la capacitancia crece. O sea, si yo achico la distancia entre las placas paralelas, la capacitancia crece a 2 veces CJ0. I sub D va a ser I sub S por E a la BD partido por BT menos 1. Ojo que E a la BD partido por BT es mucho mayor que 1 para BDs del orden de 0,7 volts, que es lo que ocurre en el diodo. Por lo tanto, esta ecuación típicamente nosotros la aproximamos a I sub S por E a la BD partido por BT y no olvidamos de ese menos 1. ¿Ok? I sub S, acabamos de verlo, es AJ por Q por NI cuadrado por dN partido por LN NA más dP partido por LP ND, y eso es del orden de 10 a la menos 15 amperes, por supuesto dependiendo de cuánto vale AJ. Si tengo el medio diodo va a ser mucho más grande que 10 a la menos 15 amperes, pero en diodos de señales o en rectificadores típicamente estamos hablando de ese orden de magnitud. Y en el caso de polarización inversa tenemos I sub D igual menos I sub S, que es negativo. Si yo aplico esta misma ecuación, llego a que para voltajes negativos, esto se aproxima a menos I sub S, es negativo y es del orden de 10 a la menos 15 amperes. Sin embargo, en la práctica, las corrientes de fugas hacen que I sub D sea más parecida a 1 nanoampere. O sea, existen corrientes de fuga inversa que hacen que prevalezcan las fugas por sobre la corriente que me dice la ecuación del diodo. Por lo tanto, en la práctica, en vez de haber 10 a la menos 15, hay 10 a la menos 9 amperes. Y CJ es CJ0 partido por 1 más BR partido por BI elevado a M, donde M es coeficiente de graduación. Son hartas ecuaciones, empiecen a escribirla al tiro en el formulario para que no se les olvide. Si hay un par que yo quiero que se aprendan, si hay una que quiero que se aprendan, es esta. Porque es la única que yo podría recitar en el momento en que me están despertando de una cirugía. Me despiertan de una cirugía, yo podría recitar esa ecuación. Las otras tendría que pensarla un poco. ¿De acuerdo? Así que esa, apréndansela, por favor. Es bueno sabérsela. Les va a ahorrar tiempo en los ejercicios. Ok, hay efectos de segundo orden. Hay una resistencia parásita. Esto va a ser importante para la tarea que voy a dar hoy día, para mañana. Oh, tareas de nuevo, no. Bueno, se acaba el estudio para la prueba, entonces hay tareas. Mañana tienen que entregar una tarea. Entonces, en la práctica hay una unión PN, pero hay una resistencia parásita en serie, que hace que las curvas, en vez de ser súper empinadas, de acuerdo a la ecuación, I sub S por E a la B de D partido por PT menos 1, caigan
Ah, y si la pendiente cae, significa que la resistencia aumentó debido a esta resistencia. Entonces esa resistencia es responsable de que las curvas de los diodos no sean tan empinadas. Si ustedes hacen la simulación en SPICE, van a ver que la curva es algo así, algo así, donde esto se parece a una recta y no a una exponencial. Y se parece a una recta porque tenemos estas dos en serie y prevalece la parte resistiva al final. O sea, la parte resistiva del diodo es mucho más chica que la parte resistiva parásita. Y esta es la ecuación y la curva. Ah, y lo último, terminamos con esto. Esto es algo que ya les adelanté. Al cambiar el voltaje del diodo hay carga que va moviéndose, apareciendo y desapareciendo a otra parte y nos produce un efecto capacitivo, que es relativamente difícil de modelar, como pueden ver, pero en la práctica asumimos que una capacitancia más o menos constante. Entonces, en polarización directa, esta es la ecuación que puse aquí, la capacitancia es 2 veces la capacitancia cuando no hay voltaje externo, una capacitancia más o menos constante. Próxima clase hablaremos de efecto de la temperatura, que nos va a tomar 1 minuto, pero no quiero quitarles 1 minuto de recreo. Así que seguimos la próxima clase. Viene ayudantía ahora. Les recomiendo que se queden. Y nada, eso. ¿Ah? Esta semana van a ser 2 que se suman a las 3 de la semana pasada.